Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este Facebook Live que tenemos preparados para todos ustedes el día de hoy. Perdona ahí por el eco en este momento, pero bueno, ya quedó. De nuevo, darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando y a todos los seguidores de esta página, @terapia física Jalapa con X. Vamos a trabajar el día de hoy un tema muy importante, una patología muy común en realidad. Hablar de la rehabilitación neurológica es un tema supremamente amplio, ¿no? Un tema que requiere pues mucha investigación y pues vamos a hablar hoy de la evidencia científica, de lo que implica tener que rehabilitar pacientes con secuelas de evento cerebrovascular. Pero bueno, antes de eso yo quiero presentarme para los que no me conocen. Yo soy Fidelia Galvis Gómez, soy directora de Neurodesarrollo y Rehabilitación Neurológica y esta es una de las páginas que tenemos nosotros como aliadas dentro de nuestros servicios. En nuestros servicios de terapia física, pues tenemos una amplia variedad de profesionales especializados en diferentes áreas. Contamos con la atención de rehabilitación y terapia física deportiva, rehabilitación y terapia física neurológica, rehabilitación y terapia física pediátrica, pulmonar y osteotendinosa. Dentro de nuestros protocolos de intervención, contamos con la intervención de medicina física y rehabilitación. Contamos con un médico especialista en medicina física y rehabilitación. El médico, la verdad es que contamos con un rol súper indispensable con él porque pues muchas veces el paciente llega sin diagnóstico y dentro de este proceso de diagnóstico, medicina física y rehabilitación nos ayuda a poder esclarecer qué es lo que está ocurriendo con el usuario, de dónde proviene la molestia, el dolor, la limitación o la pérdida de la funcionalidad y en base a eso se estipula el plan de intervención. El médico rehabilitador nos indicará, necesita tantas sesiones de terapia física, con qué terapeuta físico va a pasar y en base a la experticia, pues se van agendando los pacientes y los usuarios. Ese es nuestro modelo de funcionamiento y modelo de intervención. Si requieren, en dado caso, una intervención integral en donde necesitemos el servicio de terapia de lenguaje o terapia ocupacional especializada, pues en base a eso, pues se elabora el plan y intervenimos, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida. El día de hoy se encuentra con nosotros Ángel Fernando Cortés Díaz. Ángel es pasante de la licenciatura de fisioterapia por el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades de Puebla. Entonces, adelante, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por tu, ¿cómo se llama? Por tu colaboración y por tu profesionalismo para poder dedicar tiempo y elaborar esta ponencia el día de hoy para todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Sí, no, pues un gusto aportar, apoyar lo que yo pueda y pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos entonces a iniciar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, las personas que nos están viendo, con mucho gusto pueden dejarlo en nuestra caja de comentarios y podemos resolverles y ayudarles al finalizar nuestra charla. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Bueno, me toca hablar sobre el tema de la rehabilitación del EBC o evento cerebrovascular. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos de inicio, bueno, que es un evento cerebrovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo define como la enfermedad cerebrovascular, una afección neurológica focal o global de origen vascular y de aparición súbita que permanece más de 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Súbita, pues repentina, que no es algo que uno lo espere. ¿Sale? Según la AHA, la American Heart Association, es una afectación de los vasos sanguíneos cerebrales que producen alteraciones temporales o permanentes en los casos de algunas funciones motoras o sensitivas. Podemos darnos cuenta más adelante que bueno, va a haber algunas características que sí se van a poder recuperar, si bien no en su totalidad, en la gran mayoría del porcentaje, y otras pues van a quedar limitadas.
Bueno, para empezar tenemos que clasificar un EBC. Esto va a ser como algo, un preámbulo. Entonces, la clasificación la tenemos en hemorrágica o isquémica. Un EBC hemorrágico es cuando ocurre una ruptura de un vaso sanguíneo que se debilita y se rompe. O qué quiere decir, como vemos en la pantalla, alguna arteria que circula por nuestro cerebro llega a estar muy débil, muy delgada sus paredes y pues en algún esfuerzo, alguna situación se llega a romper, esta sangre pues se sale de sus conductos y empieza a generar pues una hemorragia en el cerebro, ¿sale? Y la otra manera de un EBC pues sería isquémico. Esto quiere decir que es generado por un trombo o un émbolo que obstruye una arteria, es decir, la tapona, como se ve igual en la imagen sobre derecha. Empieza a haber un área afectada donde no llega sangre, no llega oxígeno, entonces se empieza a morir, por así llamarlo, esta parte del cerebro. Y bueno, como vemos, se divide en o por un trombo o un émbolo. ¿Esto qué quiere decir? Un trombo sería en la zona específica donde se da el bloqueo, hay pues una obstrucción. Y un émbolo, como lo dice la definición de abajo, un trombo que se desprende y viaja desde un lugar del cuerpo a otro. Esta es lo que se le llamaría un émbolo. Y bien, bueno, podemos decir que esta enfermedad es multifactorial, se presenta pues según el área lesionada y la severidad del daño. Al ser una enfermedad, situación súbita, pues no se lo espera a uno, entonces va a depender mucho de la atención pues inmediata para que tengamos un mejor pronóstico de recuperación. Y bueno, dentro de los factores que pueden reflejarse serían tres, se clasifican en tres, que podrían ser los modificables, los ambientales y los modificables o no modificables. ¿Sale? Y dentro de ellos los dividimos en los modificables, que puede ser el consumo del tabaco, la insuficiencia en el consumo de frutas y verduras, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el alcoholismo, el sobrepeso y diabetes, entre otros. Esto porque pues son ciertas enfermedades que se generan por la mala alimentación, por el exceso de, como dice, de bebida, en este caso, del tabaco. Sabemos que todas estas alimentos o pues, cosas que consumimos nos hacen a un largo plazo tal vez el daño, ¿no? Tenemos también algunos factores, en este caso ambientales, como puede ser el tabaquismo pasivo, que, bueno, es el respirar, por así decirlo, el humo del tabaco sin nosotros ser consumidores. Estás en la disco y pues estás oliendo el tabaco de alguien más, ¿no? O pasas por la calle donde alguien está fumando, pues tú pasas respirando. Y pues no solamente el tabaco, sino pues el humo en general, ¿no? Del ambiente. Eh, las restricciones en el acceso al tratamiento médico puede ser, bueno, por diferentes situaciones, economía, acceso en cuestión de que pues no haya un médico especialista en el lugar donde tú vivas, alguna situación que te restrinja esa parte, ¿sale? Y dentro de los factores no modificables o inmodificables, pues podría ser la edad, la genética y el género, que comúnmente los EBC se dan más frecuente en varones. Y bueno, para comentar un poquito más, entrando al tema de la rehabilitación, tenemos que, por lo regular, se hace una evaluación dentro de muchas, pero bueno, de las más características sería el índice de Bardell o IB, que, pues como nos lo menciona aquí, es un instrumento para evaluar la deficiencia o las actividades, la independencia de la persona. ¿Sale? Mide 10 aspectos, ahorita los veremos un poco más claros, que son del autocuidado y bueno, su puntuación máxima es de 100. Como vemos aquí, nos dice que si tenemos más de 60 puntos, tenemos una dependencia moderada. Si tenemos menos de 60, podría decirse que es una dependencia severa. ¿Vale? Disculpen la imagen, se ve un poquito borrosa, sin embargo, bueno, podemos darnos cuenta los parámetros que nos marca para hacer esta evaluación. Tenemos, por ejemplo, la alimentación,
y nos marca que, bueno, si el paciente es independiente, tendría una puntuación de 10 y nos dice que es capaz de utilizar cualquier instrumento necesario, capaz para, pues, desmenuzar la comida, extender la mantequilla, usar condimentos, es decir, pues, poder hacer sus alimentos sin ninguna restricción, ¿no? Si tú vas a hacer un sándwich, poder untarle la mayonesa, bueno, desde el hecho de abrir tu frasco, untar la mayonesa, sacar el jamón, ponerle todos los aditamentos, ¿no? Otro ejemplo puede ser aquí el vestirse, por ejemplo, que nos marca también, si tenemos en este caso un ejemplo, necesita ayuda, que se categoría como una puntuación de 5, dice que puede hacer todo, pero realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable, es decir, se le dificulta, le cuesta trabajo. En este caso, por ejemplo, dice, capaz de poner y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abrocharse los botones, colocarse otro complemento que precise, ¿vale? De los más notorios también, pues sería, por ejemplo, el desplazamiento de sillón a la cama, trasladarte, y vemos igual, independiente, 15 puntos, que sería sin ayuda de todas las fases. Se utiliza silla de ruedas, se aproxima a la cama, frena, se desplaza en apoyo, pies, este, cierra la silla, es decir, es totalmente independiente de sus traslados, sus movilizaciones, sale el deambular, bueno, pues sería caminar, trasladarse, nos dice que puede caminar al menos 50 metros o su equivalencia en casa sin ayuda, supervisión, la velocidad no es importante, pero puede ser eh, considerable. ¿Sale? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nos va a evaluar esta escala. Por último, en este caso, marca es subir y bajar escaleras. Una persona independiente pues es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión. Puede utilizar el apoyo que precisa para andar sin mayor complicación. ¿Eh? Y bueno, aquí vemos su puntaje. Un puntaje de 100 es que es la persona totalmente independiente. De 20 o menor, es dependiente totalmente, es decir, pues necesita el ayudo para todo, ¿sale? Bueno, comenzando un poquito más lo que es, en este caso, el EBC, ya teniendo pues, una situación de EBC, esta es la postura más común, más no es la que siempre se va a tener, es de la más común que podemos encontrar en los pacientes con EBC, bueno, posterior al EBC. Y bueno, como aquí lo vemos, es un patrón en aducción, rotación interna de hombro. Está. Una flexión de codo, una pronación de la mano, bueno, del antebrazo, una flexión de los dedos. Y en el caso de la cadera, pues vemos que tiene una aducción y una rotación interna, una extensión de rodilla, una inversión del tobillo, los dedos en garra y el pie cabo. ¿Sale? Aquí esto es lo que comúnmente pasa, más no en todos. ¿Sale? Y bueno, otra evaluación que podemos aplicar, y que esta sería ya un poco más al momento de estar tú realizando una terapia, sería la escala de Ashworth, que bien sabemos nos evalúa la espasticidad. Aquí, bueno, actualmente es una de las que se ocupa en los aspectos clínicos, y bueno, se hace la aclaración de que se hace en el énfasis al tono muscular que impacta directamente dentro de la función motora del individuo, es decir, pues dentro del movimiento que él realiza. Vemos aquí como ejemplo, tenemos el 0, 1, 1 más, 2, 3, 4. Y vemos, por ejemplo, el nivel 0 es que no hay cambios en la respuesta del músculo en los movimientos de flexión o extensión. Es decir, no hay ninguna restricción, por así decirlo. Vamos a considerar una persona normal que puede levantar su brazo, que puede flexionarlo sin ningún problema. Un ejemplo de cierta restricción sería, por ejemplo, aquí en número 2, que dice que es un notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco de movimiento articular, pero la articulación se mueve fácilmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que existe como cierta restricción, cierta resistencia al movimiento en cuestión pues, muscular, como lo dice, resistencia del músculo, más no en la articulación tal cual. ¿Sale? Y una limitación pues, total, por así llamarla, pues sería una puntuación número 4, donde dice que las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se mueve pasivamente. Esto es decir que pues nos impide
casi en su totalidad llegar a hacer un movimiento de pues, la extremidad, brazo, pierna, antebrazo, ¿sale? Estas dos escalas son de las más utilizadas, como les comento, son importantes tenerlas presentes. Y bueno, vamos a entrar a lo que son algunas recomendaciones que nos dicen algunas bibliografías. Estas se copiaron textualmente y nos dice que en pacientes hospitalizados se utiliza el enfoque de Bobat como actividades funcionales, alineaciones corporales, patrones de movimientos normales, facilitación propioceptiva y manual con feedback visual y verbal. Esto considero que es muy importante porque recordemos que nosotros trabajamos sobre un ámbito biopsicosocial, no nada más nos basamos a la pues, rehabilitación física directamente del cuerpo, sino también a la mente, porque pues, sabemos que si un paciente nos llega pues en depresión, nos llega enojado, molesto, no va a resultar de igual manera la terapia como nosotros queramos, entonces tenemos que trabajar un poquito toda esa parte, ¿sale? Otro punto sería que, bueno, los factores hay que identificarlos bien y hay que capacitar a los cuidadores sobre el manejo correcto en este caso, la extremidad. Más adelante lo veríamos un poquito más a fondo, ¿sale? Otras recomendaciones es que, bueno, se recomienda la movilización temprana con cambios de posición en la cama, recordar esto para evitar algún úlcera por presión principalmente, y los movimientos deben ser pasivos en las extremidades, una sedestación temprana, es decir, sentarlo de una manera temprana para prevenir complicaciones. Ya las mencionaremos igual un poquito más adelante, ¿sale? El tiempo de la rehabilitación, como nos menciona, tiene que ir aumentando, es progresiva y va a depender mucho del paciente. En este caso nos hace mención de que 60 minutos de fisioterapia y mayor actividad en bípedo durante la sesión, pues va a ser lo ideal. Esto facilita mayor actividad física diaria en el paciente y favorece una marcha independiente a una etapa más temprana. Como también que durante la hospitalización se realiza el fortalecimiento muscular de miembros superiores. Esto no quiere decir que el miembro inferior se deje de lado, sin embargo, bueno, el superior es el que nos va a ayudar a hacer traslados y pues es más fácil poder dominar los miembros superiores para la mayoría de actividades. Tenemos aquí también que, bueno, en el egreso hospitalario, el entrenamiento de la fuerza muscular a través de un tratamiento convencional, la práctica repetitiva de tareas funcionales. Estos ejercicios de fortalecimiento, pues principalmente van enfocados, como decía, al miembro superior. Y bueno, serían principales músculos, deltoides, tríceps y tensores de muñecas. De muñeca, bueno. También nos maneja alguna parte de órtesis. En este caso, dice que los autores han resaltado implementos tecnológicos de rehabilitación, como son las órtesis en miembros superiores, con agarres neutros o posiciones funcionales. Quiere decir, pues, que no tengan un estrés, pues, articular, que genere un estrés al final del músculo, ¿sale? Que no quede una extensión forzada, una flexión forzada. Y bueno, nos dice que durante el día, 6 horas, y durante 13 semanas, y va acompañado del tratamiento convencional, va a tener pues una reducción en el dolor de la mano, principalmente, ¿sale? Ahorita más adelante veremos igual algunas imágenes. Comenzando ya con la parte de la rehabilitación como tal, vamos a recordar que se divide o lo dividen en 3 etapas. Nuevamente hago mención de que pues tiene que ser bueno, entre más pronto se haga una rehabilitación, va a tener un mejor pronóstico. Eh, la clínica, dependiendo de la clínica del paciente, podemos empezarlo más o menos a las 24 horas hasta las 72 horas, considerado precoz, siempre y cuando pues el EBC ya esté estable, ya no tenga ninguna afectación en cuestión de hipertensión, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Recordemos que también el paciente puede tener algunas otras patologías que estén afectando, ¿sale? Y bueno, las 3 etapas que tenemos, como vemos aquí, son el periodo agudo, el periodo subagudo y el gestado. Los vamos a cada una.
El periodo agudo, como vemos, es el que comprende pues, la parte inicial, como les decía, la que comúnmente pues, va a estar encamado el paciente y como lo menciona aquí y lo resalto, pues es muy notorio una hipotonía en el cuerpo. En este caso, algunos objetivos van a ser primordiales, como son evitar trastornos cutáneos y respiratorios, prevenir actitudes viciosas, movilizaciones pasivas lentas, iniciar equilibrio y sedestación y la estimulación sensorial, entre otros. Vamos a ir desplazando cada uno y bueno, veremos que evitar trastornos cutáneos y respiratorios, podemos trabajar lo que es en la parte respiratoria con un espirómetro de incentivo, como lo vemos aquí en la imagen, puede ser alguno de estos, y sus efectos van a ser favorecer la eliminación de secreciones, mejorar la resistencia de las vías aéreas, la cinética del diafragma o costal. Recordemos que el músculo principal de la respiración es el diafragma. ¿Eh? Mejorar la flexibilidad y movilidad del tórax, la respiración, una mayor capacidad. Y bueno, como dicen los músculos respiratorios, sabemos que tenemos algunos que los consideramos como accesorios. ¿Sale? Como dice aquí, el espirómetro va a mejorar la fuerza de la musculatura respiratoria y promover la participación activa del paciente en la recuperación. ¿Por qué? Porque bueno, al momento de empezar a trabajar, si el paciente se fatiga muy rápido, pues no nos va a ayudar mucho. Entonces, considero que sería de la parte inicial y más importante para utilizar para poder tener un mejor desempeño del paciente. La fatiga igual la podemos pues trabajar un poquito con la escala de Borg, ya sea la modificada, que bueno es la que más comúnmente se ocupa en la actualidad. Sabemos que es del 1, bueno, del 0 al 10. ¿Sí? En la parte de, pues como lo mencionaba acá, de trastornos cutáneos, tenemos que hay que evitar pues el daño celular, que comúnmente pues, son las úlceras por presión, ¿sale? Que se categorizan en 4 estadios, como lo vemos aquí bueno, en las imágenes que son dibujos. Clasificación la vemos aquí, que es el grado 1, pues es que la piel no está dañada, pero sí enrojecida y se torna un poco blanco al tocarla, pues porque ya hay un inicio como de una ampolla, ¿no? Comúnmente las conocemos. En un grado 2, vemos que el daño ya afecta a la epidermis, la dermis o en su caso ambas. Eh, el daño ya aparece complicada y la piel secundaria pues, puede estar enrojecida. Sería en este caso como esta imagen, ¿sale? Un grado 3 podría ser que el daño ya se extiende por algunas capas bueno, más bien por todas las capas de la piel y el tejido graso, es decir, pues ya afecta un poco más de la piel, ya sobrepasa esta parte. Eh, pues llega a afectar en su caso en algunas veces el músculo y pues la úlcera ya se ve un poco más profunda. Y en el grado 4 tenemos que pues el daño incluye la destrucción de algunas estructuras de tejido blando y estructuras pues, óseas inclusive. Un daño muy grave, pues inclusive te puede llegar a un riesgo de la muerte, ¿no? Algunas complicaciones en esta parte de la salud. Tenemos algunas imágenes reales, unos ejemplos de algunos pacientes, cómo se vería, por ejemplo, en un estado 1, como decía, pues una piel enrojecida, más no algún daño mayor. Un estadio 2, pues ya se pudo haber generado una ampolla, algo con un daño ya, como decía, en la dermis, la epidermis. En un estadio 3, pues ya hay un daño mayor en la zona, como vemos, ya hasta el tejido muscular puede verse afectado. Y bueno, en un estadio 4 ya tenemos una afectación que puede llegar inclusive hasta el hueso, como decía, algunas estructuras blandas y pues óseas. ¿Qué podemos ayudar o para prevenir esta parte? Pues es importante evitar actitudes o posiciones, en este caso, viciosas, que algo importante pues, sería la posición a la hora del descanso del paciente, a la hora pues, de estar el día a día o de dormir inclusive. Vemos aquí en la imagen pues una posición que podría ser recomendada y vemos aquí las características que esta posición, en este caso el miembro superior, o sea, el brazo dañado, por así llamarlo, tiene que estar en un ángulo no superior a los 90 grados, como está aquí, con el antebrazo en supinación. Recordemos que en las posiciones más comunes tenemos que el antebrazo va a estar en prono, es decir, hacia abajo. Entonces con esto vamos a ayudar a disminuir esa parte de la espasticidad.
El tronco se coloca ligeramente rotado hacia atrás y se apoya sobre la zona dorsal, es decir, la espalda, para tener una estabilidad. Y la cadera y rodilla pues no deben de flexionar más de 80 grados, ¿sale? Como está aquí. Y bueno, y lo que les decía, como menciona aquí, la ayuda a disminuir la hipertonía. Pasamos con lo que es una postura pues, en decúbito supino o boca arriba, donde dice que bueno, la cabeza debe estar sobre una almohada y principalmente su columna cervical superior en una ligera flexión. Esto es decir, cabeza C1, C2 aproximadamente, ¿sale? Eh, También se debe de colocar alguna almohada debajo del glúteo, en este caso del miembro afectado, como dice, para ayudar a que la pelvis se eleve un poco y evite que se lleve una rotación interna de la pierna. Y una almohada debajo de lo que es la escápula, el lado igual afectado, para favorecer una protracción, es decir, hacia adelante, y que lo mismo, en la mano no genere una rotación interna, sino al contrario, favorece. Y bueno, pasamos a uno de los objetivos también, que serían las movilizaciones pasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el terapeuta le ayude al paciente, bueno, le asista más bien en su totalidad a hacer el movimiento. Recordemos que estamos en una etapa hipotónica, débil. Entonces tenemos aquí que son movilizaciones pasivas suaves sin sobrepasar la amplitud articular. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ejercer algún daño en las estructuras, ¿no? Entonces, si la amplitud articular del brazo es limitada, nos llega sin 70, 90, 100 grados, pues hasta ahí nos quedamos, no exageramos, considerando que, bueno, si sabemos que la flexión del brazo es de 180 grados, pues aunque tenga la hipotonía no vamos a llegar a más de esos 180 grados, ¿ok? Tenemos igual aquí algunas imágenes. Recordemos que las movilizaciones de preferencia deben de ser en todas las articulaciones, desde lo que es hombro, codo, muñeca, falanges, ¿sale? A su vez igual en las piernas, lo mismo, desde cadera, rodilla, tobillo, ¿sale? Algo importante también es no traccionar las extremidades al momento de hacer transferencias, es decir, pues no agarrar únicamente de los brazos, del hombro directamente, de los codos. ¿Por qué? Porque al tener una hipotonía, pues puedes correr el riesgo de alguna subluxación en este tipo de hombro, ¿sale? Evitar que la extremidad quede colgante, pues para ejercer igual algún daño en esa extremidad. Y bueno, se puede empezar a hacer o comenzar, sí, las movilizaciones autoasistidas, que sería con el miembro sano, es decir, pues el paciente que agarre su mano, ya sea que se la puedan inclusive amarrar o solamente que agarre fuerte la mano débil y haga las movilizaciones, como se ve en la imagen aquí. Imaginemos que su mano afectada es la mano derecha y su mano sana es la mano izquierda. Entonces, con la mano izquierda está agarrando fuerte. Perdón, creo que la imagen es al revés. La mano débil es la izquierda, la mano sana es la derecha. Entonces, la agarra fuerte y empieza a hacer los movimientos. ¿Sale? Tenemos también que bueno, iniciar el equilibrio de la sedestación. Esto es importante pues para tener un mejor control del tronco. ¿Sale? Es importante que tengamos siempre a la mano el apoyo del terapeuta o en su caso un familiar, pues para evitar algún accidente. Si no tenemos la fuerza suficiente, pues nos podemos caer. Si estamos en una altura de la cama, pues tener cuidado no irnos hacia el frente, principalmente hacia los lados. ¿Sale? Siempre procurar tener alguien que nos pueda asistir y nos pueda ayudar, auxiliar en cualquier momento. Debemos tener cuidado ahí en esa parte para no eh, pues decirle al sobrino, al nieto que es muy chiquito y que pues nos esté cuidando, confiarnos, ¿no? Porque pues corren riesgo mayor. Y bueno, la estimulación sensorial, que sería eh, basándonos aquí en esta parte un poquito al método de Roth, podemos hacer las estimulaciones. Tendrían que ser de distal a proximal, es decir, de la punta de los dedos hacia el pecho, por así decirlo, o de los dedos de los pies hacia la cadera, para favorecer un mejor aumento del tono muscular. Así como las texturas tienen
texturas de algo suave a algo áspero para favorecer de igual manera. Y el choque articular para favorecer que estos receptores se vayan activando más. Choque articular lo podemos mencionar, lo podemos decir que, pues, por ejemplo, mi dedo lo agarro y es como hacer ligeras tracciones, como empujones ligeros hacia la articulación, tolerables, algo suave, porque bueno, como recordamos es hipotonía, entonces si está muy débil, si jalamos demasiado podemos lastimar, luxar o subluxar alguna articulación, ¿sale? Bueno, pasamos al periodo subagudo, que este es el segundo periodo. Es importante, como lo dice aquí, que se identifica como la aparición de la espasticidad, es decir, la rigidez, que normalmente va acompañado de una recuperación motora y se marcará el inicio de la fase de trabajo activo por parte del paciente, es decir, ya tiene un poco más de conciencia, de movilidad, entonces empieza a formar parte de su rehabilitación. En esta fase más importante, bueno, se considera más importante, ¿por qué? Porque como ya empieza a ser activo, el paciente empieza a ayudar, ¿sale? Entonces, vaya, es el momento de sacar el plus, ¿no? Con ese paciente. Recordemos que aquí estamos trabajando o haciendo una rehabilitación, un trabajo con un paciente ideal, ¿no? Que va a progresar de la mejor manera y considerando que tal vez no tenga ninguna otra patología adicional. Entonces aquí nos menciona que, bueno, la duración habitual es de aproximadamente 3 meses, pero como dice, cada caso es diferente. Podemos aplazarlo un poco más. Es importante checar toda esa parte, ¿sale? No podemos decirle tampoco al paciente que en 3 meses va a salir adelante, porque pues hay muchos factores, tanto eh, físicos, mentales, sociales, ¿no? Lo que les decía, estamos en una rehabilitación biopsicosocial, entonces el papel de la familia, inclusive el mismo y todo su alrededor, pues son muy importantes en esta parte. ¿Sale? Dentro de estos objetivos tenemos que, bueno, la corrección de deformidades ortopédicas ya instaladas, la regulación de la espasticidad, en este caso es regular esta parte de la rigidez, cinesioterapia, que vienen siendo movilizaciones igual, el equilibrio al estar bípedo o parado, y bueno, también puede ser útil la electroterapia, ¿sale? Las correcciones de deformidades ortopédicas ya instaladas. Tenemos aquí algunas imágenes, como les había dicho en un inicio, algunas órtesis o férulas que se pueden ocupar durante esta etapa. Tenemos, por ejemplo, aquí una de mano, y como decía, eran en una manera funcional, es decir, la manera natural de la mano, que sería esta, la idónea, y cuidar mucho de que al momento de usar una férula, pues no genere ningún punto de presión para no generar alguna úlcera, alguna escara, ¿sale? Recordemos que es importante desde la etapa aguda. Para esto es importante pues estar observando muy bien al paciente en todo momento, que no genere ningún punto de presión, que no le esté irritando, pues que no sea una irritación por el producto también, hay que tener cuidado. Tenemos también, por ejemplo, una órtesis en el pie para favorecer su posición neutra. Vemos aquí, no está haciendo ni una plantiflexión, que es lo que comúnmente veíamos en un paciente en PVC. Y bueno, en el brazo también se ocupan algunos aditamentos. Puede hacer este tipo de adaptación, pero vemos que el paciente va a tener una rotación interna y una aducción. Entonces aquí estamos favoreciendo una abducción abierta y una rotación externa o ligera rotación externa, en este caso, que va a estar limitado por este aditamento, ¿sale? La regulación de la espasticidad y espasticidad, igual nuevamente el, pues el apoyo de la técnica de Roth, que en este caso ahora va a ser a la inversa las percepciones o las sensaciones que vamos a generar en el paciente, que en este caso sería un estímulo de presión y van a ser de proximal a distal, es decir, del centro del cuerpo hacia las extremidades. Las extremidades suaves, la etapa era de suave a áspero, ahora es de áspero a suave para generar una relajación de esta parte del cuerpo, ¿sale? Algunos ejemplos de las cosas que igual te pueden ocupar, pues vemos que son cepillos, es el calor simplemente corporal de las manos, bueno, en este caso a lo mejor no explicaría mucho, pero
hielo, algunos vibradores, en este caso podría funcionar porque vemos que es compresión, entonces puede ser algunas opciones de masaje muy ligeras, ¿sale? Tenemos la cinesioterapia, pues, movimientos, movilizaciones. Recordamos que ya es donde empieza a ser el paciente el que ayuda, ya más activo, entonces podemos hacer infinidad de ejercicios que favorezcan la movilización de sus extremidades y bueno, podemos inventarnos alguna actividad, algún juego, alguna eh, pues situación, ¿no? A lo mejor real hacia el paciente para que, bueno, se sienta un poquito también más motivado y no sea lo habitual, lo rutinario, ¿no? De que, a ver, haga 10 movilizaciones hacia arriba, ¿no? Y empezar a hacer esto, subir y bajar 10 veces, tres series, ¿no? Entonces aquí empezamos a hacer un poquito más de movimientos donde el paciente puede ser un poco más incentivado, más motivado, porque pues ya ve que puede hacer algunas cositas con su ayuda, obviamente. Siempre tenemos que estar presentes y recordando que, bueno, puede ser activo, más no es un hecho que siempre sea activo, ¿sale? También puede tener ciertos avances o retrocesos en esta parte de su evolución. El equilibrio en bipedestación, es decir, pues tener equilibrio para estar parado y a lo mejor tal vez poder generar por ahí unas movilizaciones en las piernas, ¿sale? Vemos aquí el ejemplo, bueno, ya esta imagen está un poquito más avanzada, ya está deambulando, pero bueno, aquí empezamos con el equilibrio. Lo podemos trabajar con ayuda de una madera, simplemente el pararse de la cama, sosteniéndolo, o poder trasladarlo a algunas barras, como vemos aquí, el paciente se puede estar agarrando de las barras, ¿sale? Eso es, pues sí es importante, como decía la parte anterior, porque también ayuda a la descarga de peso, genera un poquito más esa parte del grupo articular para mejorar, ¿sale? Y bueno, no mencioné aquí una parte de la electroterapia. Algunos autores lo mencionan que se puede ocupar principalmente en la parte de analgesia, evitar dolores. mm, Puede ser, por ejemplo, una dosificación de TENS, por ejemplo, analgésica, va a depender ya de las circunstancias, ¿no? La más típica o más conocida o el protocolo que está establecido es de 80 hercios en 300 microsegundos por ahí, 20 minutos aproximadamente hacia la zona del dolor, teniendo igual ciertas restricciones o características del paciente. Sabemos que si algún paciente eh, tiene marcapasos, por ejemplo, pues no podemos aplicar electroterapia, ¿no? Algunas circunstancias, si tenemos dañada la piel, pues no podemos aplicarlo. Entonces, por eso se menciona como una opción, más no la más viable dentro de esta parte, ¿sale? Y bueno, dentro del periodo de estado, que sería la tercera fase, por así llamarla, es una recuperación relativa, como lo menciona aquí la diapositiva. ¿Por qué? Porque el esfuerzo tiene que ser, bueno, no significa recuperar el déficit, sino la adaptación a la función, al entorno del paciente. Es decir, eh, ya debimos saber que haga el movimiento correcto, más no con la fuerza necesaria, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí ya lo vamos a hacerlo de una manera que se adapte a la función del paciente. Si yo quiero estirar mi brazo para agarrar un vaso de agua, entonces ya no voy a mejorar ese movimiento, sino ya voy a fortalecer para que pueda agarrar un vaso, ¿no? En un inicio a lo mejor no podía agarrar un vaso de plástico pequeñito, ahora el chiste es que agarre un vaso de cristal grande y con agua, ¿sale? Entonces vemos que aquí sus objetivos es potenciación de la musculatura y la recuperación de la marcha. Nuevamente, el énfasis aquí en esta parte sobre la rehabilitación individualizada. ¿Por qué? Porque todos los pacientes van a evolucionar de una manera diferente. Entonces, algunos van a avanzar muy rápido, otros no. Va a depender también del apoyo, nuevamente, de la familia, ¿no? Con todo y esto, bueno, también hay veces que la familia está en todo su apoyo, pero pues el mismo paciente no avanza, ¿no? Tiene por ahí ciertas situaciones o algunas otras patologías, ¿no? Si tiene hipertensión, si tiene diabetes, tiene algunas otras situaciones aunadas. Bueno, dentro de la potencialización muscular, pues nosotros como terapeutas tenemos muchas opciones, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos con mancuernas, con polainas, el simple apoyo hacia pelotas, por ejemplo, donde podemos hacer, pues,
infinidad de ejercicios. Ahí ya queda creatividad de cada terapeuta, el objetivo que quiera trabajar, la musculatura que quiera trabajar, y bueno, darnos la idea de las 1000 actividades, ¿no? Vemos aquí algunas de las más típicas, las más fáciles de aplicar, pues hacer levantamientos simplemente normales, igual con las polainas, o con las mancuernas, ¿sale? Igual de las pelotas. Entonces ahí queda como que a la imaginación de cada uno. Y bueno, la recuperación de la marcha es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, pues la marcha es nuestra, pues nuestro medio de transporte, por así decirlo, ¿no? Si no caminamos, pues no podemos movernos de un lado a otro. Recordar que la marcha, bueno, tiene 4 fases, que serían la fase de despegue, la fase de aceleración, fase de impacto del talón y la fase de unilateral, por así llamarla, ¿sale? Estas 4 fases pues se deben de cumplir, debemos de tratar de lograr estas 4 fases al final de cuentas. Y bueno, pues es un proceso largo, es un proceso, pues que hay que estar con el paciente, debemos apoyarlo mucho, vemos aquí algunas imágenes ya un poco más avanzadas tal vez. Aquí vemos, por ejemplo, en este paciente, pues están ayudando a una coordinación mejor, en este caso, para poder hacer la movilización de la cintura escapular junto con la cintura pélvica. ¿Sale? Aquí en este caso, el paciente de la tercera edad que se ve su rostro, bueno, tenemos que están apoyando igual en la zona de la cadera para tener un mejor balance. Y ya aquí tenemos un paciente con algunos obstáculos o delimitando y marcando pues, que su pisada sea segura, que sea una distancia correcta, óptima, considerando edad, tamaño, peso, todas las características, ¿sale? Y bueno, como por último tenemos la cuestión pues como de algunas técnicas, por así llamarlas, que son de las que pues ocupan un poco más y que son muy pues, usadas, ¿no? En esta parte de rehabilitación. Por ejemplo, el método de CABAT o de facilitación neuromuscular propioceptiva o FNP, que también lo llaman, como lo dice aquí, que es intentar suscitar o mantener un movimiento voluntario sincronizados, ¿vale? Dentro de ellos, por ejemplo, es muy común las conocidas como diagonales de FNP, diagonales de miembro superior, de miembro inferior, que van a ser de las más comunes que se van a ocupar pues en la vida diaria, que bueno, no las vemos tal cual directamente, siempre están los movimientos, pero que se aplican día a día. De las más conocidas de la diagonal de FNP, pues es coloquialmente se les llaman de espadachín a mesero, ¿no? En miembros inferiores, pues puede ser cuando le posición atrás de tu pie hasta que tú estiras tu pierna hacia adelante, ¿sale? Y tenemos también el método Perfetti o ejercicio terapéutico cognoscitivo, que es pues un modelo que también se basa en la neuromotricidad, como lo menciona aquí. En él, bueno, es ayudar a que el movimiento no solamente se haga pues con el músculo, como podríamos decirlo, sino con la mente. Entonces, en esta parte se ocupa mucho eh, pues el inhibir la parte de la vista principalmente para empezar a conocer y a crear pues un movimiento pensado, ¿no? Algún ejemplo pues muy conocido o fácil es cerrar tus ojos, bueno, tener 3 círculos de diferentes tamaños al frente de ti, en dimensiones uno más chico, uno más grande, y tú guiar al paciente sobre estos 3 círculos en su movimiento, rodear el círculo, rodear el que sigue, ¿sale? Y después de que ya los haya mecanizado o aprendido, le pides al paciente que cierre los ojos y tú le haces el recorrido de uno de estos 3 y él te tiene que decir cuál hizo, el más pequeño, el mediano o el más grande. Entonces, esta parte es crear un movimiento consciente, como lo podríamos llamar. Eh, Quisiera aclarar o mencionar un poquito que, bueno, yo no menciono aquí dosificaciones porque, bueno, igual que como lo he venido mencionando durante toda esta ponencia, va a depender mucho del paciente, ¿no? Tenemos, pues, infinidad de casos, de características de pacientes, pueden tener sobrepeso, pueden estar muy delgados, pueden haber perdido masa muscular, entonces, pues, no le vas a exigir lo mismo a un paciente que a lo mejor tenía
aptitudes deportivas que haya sufrido esta situación, o con un paciente que era pues totalmente sedentario. Tal vez su fatiga, su condición, su concepto de fatiga sea diferente, entonces se cansa más rápido uno que el otro. Y bueno, hay que exigirles conforme a sus necesidades, ¿sale? Entonces, por eso es que yo no menciono parte como tal de dosificación, ningún ejercicio, va a depender ya del paciente conforme avance. Y bueno, estas son recomendaciones de los objetivos que podemos lograr. Igual podemos avanzar muy rápido en alguno, pero en otro no. Entonces, pues a veces se puede avanzar más en uno. También como terapeutas no hay que desesperarnos, pues hay que seguir, pues como decimos, al pie del cañón, ayudando al paciente hasta que logre lo que más pueda. Y bueno, con esto terminaría mi presentación. Gracias. Dejo por ahí algunas referencias que ocupé dentro de mi documento. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que estuvo muy clara la información, Ángel. En verdad, gracias por tu esfuerzo, por tu colaboración en poder compartirnos esta información. Y pues bueno, agradecerte nada más nuevamente a todo el auditorio que estuvo acompañándonos el día de hoy viendo esta charla. Y es importantísimo también mencionar esto, Ángel, acerca de la sintomatología inicial que puede llegar a tener cualquier persona y en donde podríamos nosotros empezar a sospechar de un evento cerebrovascular. Y dentro de esos, pues bueno, hay varias campañas, ¿no? Cada año hay un Día Mundial del Evento Cerebrovascular, de los infartos y demás, y entonces hay estas campañas pues promueven el que toda la población pueda identificar los signos específicos de poder saber cuándo me estoy infartando y cuándo debo correr al hospital, ¿no? Dentro de ellos, pues bueno, la debilidad, o sea, si la persona está sintiendo debilidad o adormecimiento de alguna hemicara, ¿no? La mitad de la cara, es un signo importante esto para pensar que pudiera estarle ocurriendo un accidente cerebrovascular o sencillamente se pudiera quedar en una parálisis facial, pérdida de equilibrio, también se va acompañada de pérdida de equilibrio, pérdida de la coordinación, es súper importante correr al hospital, confusión o pérdida para poder hablar o para entender lo que las demás personas nos están diciendo, esta es otra sintomatología. Toda esta sintomatología la mayoría de las veces es súbita, ¿no? Es de un momento a otro, pero hay muchos pacientes en donde de repente nos dicen, es que empecé en la mañana y sentía pesado el brazo y así me fui a trabajar y así manejé y hasta que ya llegó la tarde fue donde ya no podía mover la pierna, ya no podía hablar y demás, ¿no? Entonces el cuerpo empieza a dar esta sintomatología y muchas veces minimizamos estas acciones y a mayor tiempo, ¿no? Mayor exposición, mayor daño probablemente a nivel neurológico. Otra sintomatología, bueno, problemas como tal para poder movilizar un ojo o ambos ojos y dolor intenso de la cabeza. En cualquiera de estas pueden presentarse todas al mismo tiempo, tenemos que correr al primer hospital que tengamos a la mano porque esa es otra. Tengo la sintomatología, pero no, hasta que me vea el doctor de cabecera, ¿no? Que es muy común. O tengo la sintomatología o no, es que ese hospital no me gusta. La verdad, ante esta emergencia tenemos que correr a donde haya algún centro de emergencia como tal, algún hospital del nivel que sea para poder tener una nivelación y de posterior a ello quizá tengan que hacer alguna canalización con algún subespecialista, que en este caso sería un neurólogo, ¿no? Entonces, eso es muy importante poder contemplarlo. También dentro del EBC, hay dos áreas súper indispensables. Una es la disfagia, la dificultad para poder masticar, deglutir, y otras son las afasias, ¿no? La dificultad para poder comunicarme, para poder expresar o para poder entender lo que las demás personas me están tratando de transmitir. Y en estas secuelas, la mayoría de las veces, pues siempre quedan secuelas importantes porque solamente se enfocan a lo motor grueso, a que el paciente camine, se movilice, se pueda estar en sedestación, etcétera. Pero estas otras áreas son supremamente indispensables en la rehabilitación y aquí nos echa mucho la mano medicina de audición, de audiología y comunicación humana, terapia del lenguaje o fonoaudiología en otros países, ¿no? Esto es supremamente importante.
importante. Y todo lo que mencionaste, en verdad, Ángel, muchísimas gracias. O sea, la verdad es que el plan de intervención, como lo mencionabas, o sea, no podíamos decir, hay que hacer tantas repeticiones y tiene que ser tanto porque cada plan de intervención va acorde a las necesidades del usuario. Muchísimas veces el médico medicina de rehabilitación nos dice esta sobreactividad muscular o esta espasticidad ya nos está rebasando y no nos está permitiendo la movilidad. Se puede utilizar la aplicación de toxina botulínica y medicina de rehabilitación física es quien nos puede decir y nosotros podemos decir, mire, ¿sabe qué? Yo considero que es este grupo muscular, nos va a facilitar quizá inhibir este reflejo, facilitar quizá esta movilidad o activar esta cadena muscular, etcétera. Entonces, para los pacientes que de repente tienen temor a estos piquetes, al uso de la toxina porque piensan que es dañina y hay muchos mitos y demás, o sea, en realidad es confiar en esta medicina basada en evidencia de poder decir sí funciona, sí, pero obviamente no en todos los casos. Se necesita una valoración previa, detallada y específica por los especialistas para poder saber en dónde aplicar, cuándo aplicar y cuánta dosis aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es supremamente importante como complemento y adicional a ello, pues bueno, la hidroterapia, ¿no? Que también es una de las alternativas terapéuticas que existen para poder ayudar al paciente a que pueda recuperar la movilidad de manera inmediata. ¿Vale? No sé si tengas algún otro comentario, Ángel, algún mensaje para las personas que están padeciendo ahorita esta patología, este diagnóstico, quizá ya con alguna secuela. También es súper importante mencionar la ventana de oportunidades que hay, ¿no? Tenemos los primeros 6 meses, una vez ocurrido el evento cerebrovascular, para chambear todo lo que se pueda, para trabajar todo lo que se pueda y recuperar el funcionamiento. Entonces, no sé si tengas algún mensaje final. Bueno, nada más igual haciendo pues un poquito igual de énfasis de que pues, nosotros como terapeutas somos los que vamos a guiar, ¿no? Realmente el paciente es el que pues va a poner todo. Siempre decimos a lo mejor de una manera muy chistosa, ¿no? Pues con nosotros está 1 hora, media hora y las otras 13 horas y media, pues es de él, ¿no? Entonces, si él pues desea, obviamente tiene que echarle ganas ese resto del día, los días, pues para seguir adelante. Y bueno, no se necesita tener realmente de gran material. Vemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Unas mancuernas, unas polainas. Si no tenemos eso, pues podemos adaptar simplemente una botella con agua, una botella con piedritas, 1 kilito de arroz, ¿no? Envolverlo. Entonces, la verdad es que la creatividad tanto de uno hacia el paciente y poder enseñarles, ¿no? Todas estas cositas que podemos hacer o adaptar y que pues lo pueden hacer en casa, ¿no? Una vez enseñándoles con su debida pues enseñanza y dosificación correcta, decirles, pueden hacerlo, échenle ganas y pues que tampoco se sobreestimule, ¿no? Porque, como por así llamarlo, porque bueno, pues también llega el caso en el que llegan y dicen, ¿no? Es que pues me dijiste que 2 series y yo hice 4, ¿no? Y al rato, pues en vez de llegar mejorando, pues van cansados, llegan a la terapia pues frustrados, ¿no? Porque ahora me duele, ahora esto. Entonces, pues que sí atiendan mucho esa parte de lo que uno les recomiende y pues le echen muchas ganas. Muchísimas gracias. Pues bueno, un gran abrazo, Ángel. Muchísimas gracias de nuevo. Y pues bueno, vamos a continuar aquí con las personas que van a ver este video. Después, invitarles a seguir nuestras redes sociales. Estamos como @terapiafísicajalapa con X, tanto en Facebook como en Instagram, y en nuestro canal de YouTube, invitarlos a suscribirse. Estamos como Neurodesarrollo y Rehabilitación Neurológica. Nosotros estamos a sus órdenes en caso de que estés interesado en nuestros servicios, en nuestra intervención de rehabilitación integral. Puedes comunicarte y solicitar informes al 22 84 24 62 15. Repito, el número telefónico es 22 84 24 62 15. Deseamos que la estén pasando muy bien y que tengan excelente noche. Gracias. Hasta pronto.